Vamos a empezar con la exposición de lo que son los consumidores y la demanda. Como ya es de conocimiento general, sabemos que la demanda tiene una pendiente negativa. Esto es debido a la ley de la demanda, ya que entre más caro sea el bien, menor será el consumo de este, y cuando es más barato, mayor será el consumo. El origen de esta pendiente es el consumidor. Pongamos un ejemplo. Nos encontramos en un partido de fútbol en el cual estamos muy sedientos y tenemos deseo de tomar un vaso de agua. El primer vaso que nosotros consumamos nos va a traer una satisfacción, por decir, de 100 grados, el segundo de 60, el cuarto, el tercero de 40 y el cuarto de 30. Pero podemos aceptar el primero y el segundo, pero así un tercer vaso, un cuarto, ya no van a ser necesarios. ¿Cuáles son las preferencias de los consumidores? Las preferencias de los consumidores no tienen un concepto único, ya que no podemos comparar las preferencias de una persona de 50 años con una persona de 15. Estas preferencias van a ser muy distintas en cuanto a la moda, por decirlo, que es un determinante importante, que la moda siempre va cambiando constantemente. Entonces no podemos comparar nuestras preferencias y no podemos ponerle un concepto único. Las preferencias deben cumplir con las siguientes características. Primero, todos los bienes deben ser comparables entre sí y el bien debe ser comparable consigo mismo. Las preferencias son transitativas, lo que nos va a indicar que las cestas que tengamos sean tan buenas como las otras y que no fácilmente vamos a poder cambiar de opinión. Los bienes o servicios que elige el consumidor se denominan cestas de consumo, es decir, tenemos unas cestas de mercado. Tenemos 6 cestas de mercado con distintas cantidades en combinación a dos bienes. ¿Qué son las curvas de indiferencia? La curva de indiferencia representa todas las combinaciones de cestas en el mercado que le otorgan el mismo nivel de satisfacción al consumidor. Es decir, la combinación de un bien X o Y que le dará el mismo grado de satisfacción o utilidad al consumidor. Tenemos dos curvas de diferencia, la curva de indiferencia con la siguiente tabla, que son las cestas de consumo en el mercado. Podemos apreciar todas las cestas y acá podemos apreciar la curva de indiferencia. Las curvas de indiferencia. Estas cestas de consumo son la lista de una o más mercancías que el consumidor puede optar por la cesta de consumo que tenga una mejor combinación de un determinado bien. Por ejemplo, las propiedades de la curva de indiferencia, ¿cuáles son? La propiedad 1. Las curvas de indiferencia preferimos las más altas, o sea, las más altas son las más preferibles a las más bajas. Las curvas de indiferencia tienen pendiente negativa y las curvas de diferencia son convexas al origen. El orden de consumo. Tenemos que elaborar un modelo de preferencias que nos permitan al consumidor realizar el orden de consumo de los bienes en función a la utilidad que nos generen o a la satisfacción. Las preferencias de los bienes conjuntamente tienen que estar con la renta, ya que van a determinar la cantidad adquisitiva. Por ende, se van a adecuar a nuestras restricciones presupuestarias. Es decir, este es un factor muy importante a la hora de comprar o adquirir cualquier cesta de consumo, ya que no podemos adquirir una que se encuentre en un nivel más alto de nuestro ingreso. Tenemos que determinar y definir las características de la elección óptima. Tenemos dos efectos: el efecto ingreso, que es el efecto que un cambio en el ingreso provoca sobre el consumo. Es decir, este efecto siempre va a ser positivo en términos de utilidad, ya que a mayor ingreso, mayor cantidad de bienes y mayor utilidad. Pero si existe una disminución en el ingreso, va a ocurrir lo contrario, es decir, va a existir una disminución en la cantidad demandada. Por decir, yo tenía 1000 bolivianos y ahora tengo 500. Ya no puedo adquirir los mismos bienes que adquiría con 1000 a comparación de 500. Tenemos el efecto sustitución. Este es el efecto que provoca un cambio en el precio sobre la cantidad comprada. Cuando el consumidor se mantiene indiferente entre la situación original y la nueva. Debido al incremento del precio, el bien se vuelve más caro. Entonces nosotros, los consumidores, tenemos que cambiar este consumo por uno que se adecue a nuestra restricción presupuestaria. Como decíamos en el ejemplo, teníamos 1000, ya no tenemos esos 1000, ahora tenemos 500. Tenemos que buscar bienes que se adecuen a esos 500 bolivianos. Por ejemplo, tenemos dos casos en el efecto sustitución, que son los bienes perfectamente complementarios.
Es decir, que se consumen de una manera conjunta y ante el incremento de uno no podemos dejar de consumir el otro. Un ejemplo muy sencillo, podríamos tomar el par de zapatos. No podemos comprar solo el par izquierdo, tenemos que comprar sí o sí el par derecho, o sea, son bienes perfectamente complementarios, no podemos dejarlos de consumir. También tenemos los bienes perfectamente sustitutivos, dos bienes con curvas de indiferencia en línea recta. Estos bienes pueden ser sustituidos en su totalidad, como tengamos el ejemplo de dos pilas de monedas, de 10 centavos y otra de 50. Es decir, yo prefiero las monedas de 50 y el otro consumidor prefiere las monedas de 10, entonces las intercambiamos. Y lo único que nos importa es la cantidad monetaria, es decir, que ésta sea igual en relación a la otra. Acá podemos apreciar un pequeño mapa conceptual de todo lo que ya hemos hablado. Eso sería todo. Muchas gracias.